Hola, bienvenidos a La Voz de las Regiones. Nuestro diálogo, retos y oportunidades en los territorios hoy es con los secretarios de planeación de diferentes regiones del país. Saludamos a nuestros invitados. Nuestro saludo muy especial para el secretario de Planeación Carlos Augusto Orozco del municipio de Chinácota en el departamento de Norte de Santander. Le damos la bienvenida al secretario de Planeación César Torralba del municipio de Saravena en el departamento de Arauca. A esta hora saludamos al secretario de Planeación Eduardo Amaranto del municipio de Uciacurí en el departamento del Atlántico. Y le damos la bienvenida al secretario de Planeación Joagen Díaz del municipio de Mosquera en el departamento de Cundinamarca. Nuestra bienvenida a esta hora también para nuestra directora ejecutiva de Colombia Líder, Karen Labrador Araujo, moderadora del diálogo Retos y Oportunidades en los Territorios. Muchísimas gracias, Vicky. Un saludo fraterno para todas las personas que hoy nos acompañan en esta Voz de las Regiones. Es la primera versión de esta sección que tenemos en nuestras redes sociales, que no son con alcaldes, que son con secretarios de planeación, y se lo debemos a Carlos Augusto Orozco. No queríamos dejar que él dejara de tener la palabra. Esto es un espacio para todos, y qué mejor oportunidad que compartir con 4 secretarios de 4 municipios que hacen parte de nuestro programa de fortalecimiento técnico, participación para la gobernabilidad, una iniciativa de Colombia Líder con la Fundación Konrad Adenauer. Hoy queremos conversar con ustedes sobre el ejercicio de planear. ¿Cómo es planear en este momento? ¿Cómo fue planear durante la primera etapa de la pandemia? Y ahora, cuando ya estamos empezando a revisar presupuestos, anteproyectos de presupuesto para el próximo año, quisiera empezar escuchando a Eduardo José, mi coterráneo, vecino mío del municipio de Baranoa. Él está desde Uciacurí en este momento. Eduardo, un saludo muy especial, y quisiera comenzar este diálogo contigo preguntándote sobre cómo fue esa experiencia de planear y de formular un plan de desarrollo con todos los retos que implicó este año 2020, cuando tuvimos la pandemia del COVID-19, cuando teníamos que formular plan de desarrollo en un contexto muy distinto a lo que había sido la propuesta del programa de gobierno de los alcaldes y gobernadores de todo el territorio. Eduardo José, bienvenido. Cordial saludo, Karen, y a todos los compañeros, secretarios, colegas que nos acompañan en este excelente escenario, espacio, precisamente donde podemos conversar sobre los diferentes retos que hemos tenido para planear. Efectivamente, creo que el tema de la pandemia nos tomó a nosotros con sorpresa. Muchos quizás no esperaban que pudiera haber una trascendencia tan intercontinental, mundial, porque realmente esto ha sido de escalas superiores desde 1917, 18, que estuvo la fiebre española, la gripe española. No habían este tipo, digamos, de medidas tan drásticas, aunque nos acompañó mucho la tecnología. Y eso quizás fue crucial en poder planificar entre toda esta situación que nos hizo aislarnos, que empezó precisamente a enseñarnos a utilizar y aprovechar estos medios tecnológicos. Uno de los retos de poder planear precisamente es poder anticiparse o revisar o hacer una proyección y una visibilización para poder predecir de alguna manera cómo iban a comportarse o se van a comportar estos 4 años de gobierno. No obstante, el primer año es trascendental porque cimienta, digamos, el arranque, el impulso característico de una administración, de una vigencia. Pero obviamente esta pandemia, de alguna manera, nos hizo planificar, pero a la vez ir teniendo unas medidas de choque para poder mitigar algo que no esperábamos. Era decirle a todos, quédense en sus casas porque es un aislamiento preventivo, no puede ir a trabajar, no puede ir a realizar las diferentes actividades cotidianas. Tuvimos que tener restricción, atención al público, porque no podía la gente salir a ninguna parte. Entonces era planear, era revisar, ajustar, pero a la vez atendiendo una demanda constante, porque no había alimentos, porque necesitaba las personas realizar sus diferentes actividades de urgencias como la parte de salud. Entonces teníamos que tener todos unos preparativos de manera paralela al accionar de la planificación. Afortunadamente,
Cuando empezamos el proceso de cuarentena, ya habíamos hecho las mesas de trabajo con los diferentes sectores, que eso fue en el mes de febrero. Sabemos que en marzo fue que se declaró la cuarentena y el aislamiento, distanciamiento social y aislamiento preventivo. Esto nos permitió tener por lo menos el insumo, pero luego lo que fue las audiencias públicas, la presentación, los ajustes, tocó utilizar muchísimo estos medios de manera virtual, que a Dios gracias, la tecnología ha avanzado tanto y tenemos eso partes de, digamos, de puntos positivos, porque si nos vamos a los años de 1918, no existía nada de este tipo de tecnología, creo que era, ahí sí hubo mucho, quizás mucho desespero, pero hoy tenemos la tecnología y podemos visitar y vernos y de hecho hasta debatir, como lo hicimos con el Consejo Municipal y la comunidad en las audiencias públicas para la realización de la socialización del plan de desarrollo. Pero Eduardo, pero tú fíjate que tú has mencionado un elemento importante, la conectividad, el contar con esa tecnología que nos permitiera llegarle a todos los ciudadanos. Y uno en su imaginario pensaría que toda Colombia es igual, que todos tenemos acceso a esas mismas oportunidades. Quiero ahora escuchar a un municipio que uno considera que tiene más facilidades, que es el municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca. Joagen, ¿cómo fue la experiencia de formulación de plan de desarrollo? Ustedes que están cerca a Bogotá, pero que además también tenían ese impacto. ¿Cómo fue planear con tecnología, con uso de datos, con uso de información? Bueno, muchísimas gracias, Karen, por la invitación también, pues a todo Colombia Líder. Un cordial saludo también a los colegas secretarios de diferentes regiones del país y gracias por poder presentar cómo hemos vivido este momento coyuntural desde varios puntos regionales, desde varias zonas geográficas que tienen cosas diferentes y cosas particulares. ¿Cómo lo hemos vivido desde el municipio de Mosquera? Un municipio que efectivamente, como tú lo señalas, colinda, no estamos conurbados con la ciudad de Bogotá, pero que sí tenemos efectos directos con ellos. Básicamente tuvimos varias estrategias. Creo que nadie estaba preparado, todo fue un análisis, una aplicación, una evaluación de lo que se había aplicado para poder volver a retomar acciones, porque tuvimos básicamente que suspender nuestros programas y proyectos en el mes de marzo, que fue cuando inició esta circunstancia, y que fuimos retomando paulatinamente. Nosotros tratamos de separar la parte operativa de la administración municipal con la parte estratégica. Ellos siguieron trabajando en la formulación del plan de desarrollo. Cuando inició la pandemia, nosotros ya habíamos hecho el proceso de socialización de nuestro plan de desarrollo. En ese sentido, no tuvimos de pronto alguna afectación en cuanto a que los ciudadanos participaran y entendieran qué era el plan de desarrollo. Nuestra parte estratégica siguió formulando el plan de desarrollo, sin embargo, tuvimos que incluir esas variables que nos presenta el COVID, que aún, pues entiendo que las entidades territoriales están tratando de entender y aplicar. Básicamente, ¿cuál ha sido el efecto de esta pandemia en nuestro municipio? Nosotros tenemos varias fuentes directas o ingresos corrientes que nos financian, pero hemos tenido una disminución en nuestro impuesto predial, más o menos del 30%. Nuestro ICA ha caído casi en un 40%, es decir, que hemos tenido un déficit presupuestal para financiar nuestros proyectos. Hemos hecho uso de los instrumentos de financiación de la ciudad, hemos tratado de capturar plusvalías, hemos tratado de capturar unos instrumentos de compensaciones que nosotros manejamos a nivel urbanístico en cuanto a sesiones. Eso nos ha ayudado a apalancar unos proyectos vitales que debemos seguir en curso, porque no hay que olvidar que la pandemia puede que pase en un tiempo y ya los programas deberán estar ejecutándose. Bajo la gravedad, pues que hay un déficit presupuestal, hay un déficit bastante fuerte presupuestal. Nosotros, los municipios en general, pues han tenido que llevar a cargo, primero, el déficit de los ingresos, pero adicionalmente hemos tenido que
definir unos recursos que estaban enfocados hacia otros programas y proyectos para atender las pandemias. Básicamente las ayudas humanitarias pues han sido unos costos importantes que no se tenían contemplado. Redefinimos nuestro PAE para que pudiera ser enfocado en ayudar a estos ciudadanos. Básicamente hoy nosotros, como no estamos entregando clases presenciales, utilizamos estos recursos del PAE para ayudar y apalancar a estas familias que hoy pues se encuentran en nuestro municipio. Esto fue algo importante que hicimos. Hemos también recibido ayuda también por parte del sector privado. Pudimos realizar, por ejemplo, en tiempo récord, la instalación de 9 camas UCI con toda la tecnología que lo amerita, pero eso todo fue un trabajo articulado con el Hospital Mario Auxiliadora, que es nuestro hospital municipal, la Secretaría de Salud del municipio y del departamento, y así hemos podido financiar rápidamente proyectos. Pero sin embargo, la construcción del plan tuvo que incluir una variable adicional, que es el COVID, básicamente en ayuda en los servicios sociales. Toda problemática, todo momento difícil trae consigo también elementos importantes. Nosotros hemos consolidado una gran base de datos municipal de todos los sectores sociales para así poder beneficiarlos. Eso no existía, digamos, aunque nosotros teníamos unos sistemas de información en los cuales podíamos tener unas bases actualizadas. Cada sector tenía unos criterios diferentes. Pudimos unificar criterios y hemos construido unas grandes bases de datos para así poder beneficiar a cada uno de los ciudadanos. Encontramos que hay ciudadanos que están fuera de la cobertura de los servicios sociales, están fuera de la atención que prestan las entidades públicas. En ese sentido, buscamos que el plan de desarrollo que hoy se aprobó pudiera atender a este grupo sectorial de población que hoy no están bajo el radar de las entidades públicas. No Johan, y fíjate, Johan, que tú has mencionado un tema que teníamos previsto en este conversatorio y era el uso de la información. Teníamos acceso porque en algunos entes territoriales teníamos la posibilidad de tener alcaldes o funcionarios que habían tenido ya la experiencia en el sector público, otros que llegaban por primera vez, y ese acceso a la información, a los datos, no era tan fácil. Yo me quiero ir al otro extremo, ahora a norte de Santander, en Chinacota. Carlos, ¿fue fácil el proceso ya de discusión con el Consejo Municipal en este ejercicio de pandemia, cuando teníamos limitantes para hacer concertaciones presenciales, cuando no podíamos ir a la comunidad a presentarle ya los resultados, cuando las discusiones eran de manera virtual? ¿Cuál fue tu lección en este momento ya de mitad de año en aprobación del plan de desarrollo? Bien, cordial saludo para Colombia Líder y para todo el equipo que está conectado a esta hora, compañeros secretarios de Planeación de Colombia. Pues bien, finalmente la pandemia mundial nos deja una importantísima lección para aprender y sobre todo para hacer que el ciclo administrativo funcione en todo este proceso, que no solamente la planeación, sino la organización, la dirección y el control. Había necesidad entonces de implementar los 4 procesos para que finalmente pudiéramos sobreponernos a este reto que nos genera para los entes territoriales. Bien, frente al tema es importante recordar que la pandemia genera una complicación toda vez de que podemos decir que Planeación Nacional había propuesto que para este periodo justamente el kit territorial de planeación sería una herramienta que permitiría a los entes territoriales poder desarrollar de una manera diferente y de pronto más fácil los planes de desarrollo. Pero dadas las circunstancias que ya comentó el compañero Eduardo y Jorge, dado que y solo pudimos hacer una de las etapas dentro de la línea de tiempo de ese kit territorial de planeación, nos tocó valernos de diferentes estrategias para poderlo complementar. Llega el momento de discusión del Consejo, pero también nos faculta el Gobierno Nacional. Estamos en plena discusión con el Decreto Nacional 683, que nos permite a aquellos territorios que decidan por diferentes circunstancias hacer uso de la facultad de tomar 30 días más para hacer una revisión, toda vez
que la pandemia nos hacía pensar, en el caso de nuestro municipio, siendo capital de una provincia, la provincia de Ricaurte, y tal vez el tercer o cuarto municipio más importante de este departamento, estando constituido por 40 municipios, en el que manejamos la salud pública, el CISBEN, la planeación física o la planeación de infraestructura y la gestión del riesgo. Esa es la versatilidad que tenemos que tener dentro del proceso de planeación que hacemos, y llegaba la propuesta al Consejo Municipal. El municipio de Chinacota se acoge al Decreto Nacional 683, presentamos nuestro plan de desarrollo para el 15 de junio y en sesiones extraordinarias del Consejo fueron aprobadas. Por fortuna, dado el tamaño del municipio y las circunstancias que lo rodeaban, logramos hacer unas interesantes sesiones con el Consejo Territorial de Planeación, con los diferentes presidentes de Junta de Acción Comunal, urbanos y rurales, y tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio pedagógico interesante en el que explicábamos hacia dónde estábamos cristalizando esa propuesta que se hizo en un plan de gobierno en campaña y que ahora se volvía nuestro plan de desarrollo municipal. ¿Qué hacíamos con los 11 concejales que integran nuestra corporación municipal? Plantearles desde las diferentes ópticas, teniendo en cuenta las 7 líneas estratégicas que propuso nuestro plan de desarrollo y la línea transversal de buen gobierno, mostrarles cómo el plan de desarrollo se ajustaba y se adaptaba a la nueva normalidad, o lo que los expertos han llamado la nueva realidad. Que el tema de la vigilancia en salud pública no era un tema que solamente se podía ceñir a lo que nos dejaba esta pandemia con el COVID-19, con el SARS-CoV-19-2, sino que además habían muchas vulnerabilidades en el tema de salud que quedaban en evidencia cuando nos dimos cuenta que no estábamos preparados, y adicionalmente a ello, las circunstancias que ofrece el gobierno al suspender las clases, al devolver los estudiantes a sus casas, el no poder seguirlos movilizando, llegando a los centros de educación, también generaba una nueva oportunidad para nosotros sobreponernos y de esta manera demostrar cómo podríamos, con el uso de las tecnologías y con diferentes medios de comunicación, mostrarle a los ciudadanos. Importante recordar también, por ejemplo, que el ejercicio de rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobiernos de cada alcalde lo hicimos también de forma digital y fue muchísimo más práctico, pero también demanda muchísimo más esfuerzo y creatividad para poder presentar elementos que conecten al público, no solamente por estar en una transmisión online, sino que adicionalmente pueda llegar la información completa y no ocurra lo que de pronto pasan en estas conexiones. Alguien está atrás de la pantalla, alguien habla lo que no debe hablar, abre el micrófono, terminamos presentando la imagen que no es, o todas las circunstancias que ocurren tras cámaras, pero aquí quedan tan en evidencia. Con el Consejo Municipal, por fortuna, casi en su mayoría aprobado nuestro plan de desarrollo municipal que se denomina Juntos por el Progreso, y pues estamos en una grandísima apuesta que esperamos el turno de la pregunta para decir en dónde enfocamos la fuerza del plan de desarrollo del municipio más turístico de Norte de Santander, que es el hermoso municipio de Chinacota, capital de la provincia de Ricaurte. Muchas gracias, Carlos. César, y desde Saravena, ¿cómo viste tú este ejercicio de planear con 2 elementos que han manifestado tus secretarios de planeación? Acceso oportuno a la información, a los datos y el tema tecnológico, conectividad. ¿Cómo se vivió esto en Saravena? Un saludo para todos. Del municipio de Saravena, que es la cabecera municipal del departamento de Arauca, acá nosotros somos Piedemonte. El municipio de Saravena, desde el momento en que comenzamos nosotros a trabajar en el plan de desarrollo, el cual se denomina Unidos en las Diferencias por Saravena, pues nosotros en cuanto al tema de información, digo, fue un poco bastante complejo el ejercicio que hicimos con todas nuestras comunidades. Nosotros somos un municipio receptor de población flotante extranjera. Tenemos 32 kilómetros de frontera con el vecino país. Entonces, pues a nosotros tuvimos bastantes dificultades, pero esto no hizo que escatimáramos todo el esfuerzo técnico, profesional y logístico para poder realizar nuestro plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que se dejó con unas metas establecidas bastante amplias, pero muy bien fundamentadas, en lo cual se puedan realizar en el tiempo, sabiendo que pues teníamos el tema de la pandemia, que esto para nosotros ha sido pues una dificultad bastante amplia por el tema de la población que nos llega aquí a nuestro municipio.
quedó con metas claras establecidas en los diferentes sectores que tiene nuestro municipio. Nuestro municipio, efectivamente, igual que en muchos municipios en Colombia, carece de muchas cosas, ¿cierto? Pero también somos uno de los municipios mejor y más proyectados en el departamento de Arauca. Tanto así que somos una despensa agrícola nacional. Del departamento de Arauca, especialmente el municipio de Saravena, se tiene el mejor plátano a nivel Colombia. En este momento ya estamos comenzando a revisar dentro de nuestras iniciativas y la proyección del señor alcalde, el doctor Wilfredo Gómez Granados, cómo exportar nuestro producto, cómo mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes mediante procesos alternativos que no se han implementado nunca en este municipio, ya que el municipio de Saravena es un municipio joven, es un municipio que nomás tiene 44 años. Esto a nosotros, pues, lo que se busca mediante las líneas de acción, el trabajo articulado que hemos hecho con muchas dependencias, con las diferentes empresas, con la comunidad, con el tema de las fuerzas vivas acá en nuestro municipio, como ha sido las asociaciones, la pequeña empresa, porque nuestro municipio no es industrializado, ¿cierto? Pero con todos ellos nosotros logramos articular un plan de desarrollo que nos quedó muy bien establecido. Lo manejamos mediante la alternativa que nos generó el DNP con el KPT, pues esto hizo que nosotros tuviéramos un mayor direccionamiento. Las personas que en este momento integran la administración municipal, algunos son nuevos en este espacio, pero otras personas, incluyéndome a mí y el señor alcalde, pues hemos tenido experiencia ya en el tema del sector público. Pues esto ha permitido, ya ha generado que podamos tener mayor conocimiento, de cómo llegarle a las poblaciones, de cómo hacer que nuestra población tenga mayor beneficio. Buscamos fortalecer todos los procesos que nos permitan nosotros mediante el gobierno nacional para traer bienestar a nuestras comunidades, como lo es el tema de lo que está estableciendo la ley de fronteras. Estamos buscando que se fortalezca esa ley de fronteras y que municipios como Saravena tengan una mayor proyección, un mayor dinamismo en el ámbito nacional. Nosotros acá desde esta población que cuenta con 80,000 habitantes, un clima cálido, un municipio próspero, se busca generar muchos procesos encaminados también al sector paz. El sector paz para nosotros es bastante fundamental, porque todo el departamento, igual que las diferentes regiones del país, pues tienen diferentes inconvenientes. Nosotros en esto venimos fortaleciéndonos porque pues tenemos diferentes actores sociales en nuestro medio. Esto hace pues que sea un poco complejo la consecución de los recursos, pero afortunadamente dentro del proceso, lo que ha pasado estos 9 meses en el tema de pandemia, nosotros hemos estado gestionando recursos a través de orden nacional, de orden departamental. Estamos buscando cómo incursionar en la gestión de recursos internacionales, que nos permita, ante todo, generar calidad de vida, generar empleo, pasar de la informalidad a la formalidad, ya que contamos con amplia cantidad de personas en la informalidad, en el tema de los vendedores y cosas como estas. Entonces, por eso es que hicimos un plan de desarrollo dinámico que nos permita a nosotros generar estrategias ágiles, que nos permita estar mancomunados con las cámaras de comercio, que nos permita generar mayor dinamismo acá en nuestro territorio. El municipio de Saravena cuenta con 13 concejales, los cuales buscaron la mejor forma de trabajar en el tema de la pandemia para nuestra presentación de nuestro plan de desarrollo. Tanto así que el plan de desarrollo del municipio de Saravena fue aprobado el 31 de mayo. No tuvimos que recurrir al 683, el decreto nacional. Entonces, todas estas cositas nos han permitido ir trabajando, ir articulando con las diferentes dependencias y en este momento, pues, buscando mayor generación de calidad de vida a nuestros habitantes. Es eso. Muchas gracias. Con gusto, César. Yo quiero invitarlos a que nos cuenten cuál ha sido la lección como secretarios de planeación
que les ha dejado estos primeros 9 meses al frente? Y es decir, si ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con Johan versión 2024, el Johan que va a ser el secretario de planeación del próximo periodo, que le puede pasar lo mismo que te ocurrió a ti, y es que no tendríamos ni idea que íbamos a gobernar con esta incertidumbre, que no sabíamos que íbamos a planear con una realidad muy distinta a la del programa de gobierno. ¿Cuál sería esa lección que tú le dejarías hoy? Voy a aprovechar y voy a empezar por Johan, por favor. Claro que sí. Algo muy importante es que debemos tener la capacidad de gestión, una capacidad que sea mucho más flexible. No debemos limitarnos a cómo los programas o cómo los procedimientos hoy se encuentran establecidos en nuestras entidades. Nosotros como secretarios de planeación tenemos que tener la capacidad, porque hacemos parte de esa línea importante dentro de los procesos institucionales, mantener una adecuada fuente de información, una adecuada gestión de la información para que a su vez sea precisa. ¿Qué nos dejó esta situación? Claramente que la información y cómo reinventarnos día a día a través de estas situaciones que se presentaron, incluyendo un elemento importante, y es el seguimiento a la acción que realizamos, para poder tener acciones correctivas que nos permitieran tomar las decisiones mucho más adecuadas. Si ustedes hacen un proceso digamos, prospectivo, o más bien al interior de cada una de sus entidades, nos damos cuenta que en el mes de marzo teníamos una idea de cómo actuar frente al COVID, en el mes de abril era otra, en el mes de mayo teníamos otra. O sea, la variabilidad y esa continuidad que a veces teníamos, o esas certezas que teníamos, todas quedaron desdibujadas. Y la única forma que se pudieron armonizar para que respondieran a una necesidad que hoy iba cambiando era un seguimiento a la decisión y tomar la acción correctiva. Nosotros veíamos que entregar ayudas sectorizadas, que realizar cierres sobre áreas que tenían alta demanda de COVID, generar procesos de resocialización con los ciudadanos sectorizados, nos ayudó a entender que la política pública, así sea un municipio, no debe ser homogénea, sino debe ser enfocada particularmente en ese tipo de comunidades a las cuales están dentro de los territorios. Sea un municipio pequeñito, sea una gran ciudad, sea una ciudad intermedia, tiene elementos diferentes y ciudadanos diferentes. Y yo quisiera resaltar algo y rescatar que tú mencionabas. Es que había que ser flexibles. Uno en el sector público escucha muchas veces funcionarios que le dicen a uno, doctor César Torralba, es que siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho así. Y esto demostró que ese siempre se ha hecho así no existía. Y tú lo habías mencionado muy claro. La medida que era pertinente para marzo no lo era para abril, no lo es para hoy. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar una cuarentena de 5 meses en casa? Eso jamás se nos hubiese ocurrido. Y cómo gobernábamos en un sector público que también estaba en casa, que no teníamos todos los equipos, ¿sí? Que teníamos que planear desde el computador, cuando muy seguramente César, Carlos, Eduardo y Joagen quisieran estar era en vereda con la comunidad, escuchándolos. Y ustedes mencionaban algo. Decían, menos mal que habíamos hecho las primeras mesas, porque imagínense donde esto hubiese sido en enero y todo hubiese sido virtual cuando tenemos un sector rural también que a veces no está conectado. Carlos Augusto, ¿cuál fue tu lección como secretario de planeación? Cuéntanos en 1 minuto, resúmenos qué sería esa lección para ti. La gran lección que nos deja la pandemia es un orden diferente que tuvimos que darle a las prioridades que tenemos como administradores territoriales. Entonces, se sobrepuso el concepto de la vida, estuvo por encima de todo, y eso reordenó entonces todo lo que estábamos organizando, planeando y previendo para cada mes que duraba. Necesario entender las prioridades entonces del municipio, comentaba a los compañeros la coordinación que hacemos como secretarios técnicos de gestión del riesgo,
y cómo deja entrever las verdaderas necesidades de la comunidad esta pandemia. Los alimentos, los medicamentos, el transporte público, todo este tipo de situaciones que para nosotros son normales y siempre han estado ahí, ahora nos correspondió a nosotros ayudar a la organización y a la planeación para que no se convirtiese en un elemento más que agravara la situación, sino en una oportunidad y cómo poderla atender. Le agregamos en ese minuto que me concedieron para dar esta respuesta el tema de compasión. Necesariamente tuvimos que estar dispuestos 24/7, fines de semana y cada uno de los días para poder atender todo lo que demandó esta pandemia. Por fortuna nuestro municipio, a pesar de que aparecen los listados nacionales como de alto contagio, de alta afectación, solo tuvimos 43 casos de COVID, únicamente 3 personas fallecidas y la mayoría de ellos ya están recuperados. Tenemos 37 recuperados, solamente 3 personas en casa que están terminando su proceso. Finalmente eso nos puso frente a un reto. Y es que en el ejercicio que se hace de contratación, en lo que libera la emergencia sanitaria, en lo que nos permite declarar calamidad pública, urgencia manifiesta, el control de los entes, todo lo que llaman las IAS, que nosotros jocosamente le decimos las asustadorías, nos puso a pensar mucho sobre lo que se podía y no se podía contratar, lo que debíamos hacer desde los estudios de mercado, los costos de oportunidad, para poder generar esas necesidades que iban desde los kits de alimentos hasta de pronto las medicinas, de pronto los elementos para repartirle a nuestros propios compañeros de trabajo, tapabocas, gel, alcohol, para los compañeros de salud pública poderle comprar todos sus elementos de protección, pues tenían que ser la primera línea de defensa en los puestos de control, en los establecimientos de comercio, poderlos dotar, ser también de ayuda para nuestra ESE suroriental. Somos un hospital que atiende a 6 municipios más. Nosotros como capital de provincia manejamos ese hospital y también teníamos que estar muy de cerca para poder atender rápidamente todas estas situaciones. Y cierro en mi minuto con lo siguiente. Decirle a las personas no solamente quédate en casa, sino yo sigo trabajando y estoy preocupado por sus necesidades y estamos haciendo lo posible por llegar a todos los 17.200 habitantes que están en el municipio y a 22.000 más, que es una población flotante que pueden llegar perfectamente en un fin de semana y a los que le tuvimos que decir, qué pena, durante 5 meses no pueden entrar a nuestro territorio. Eso es parte de los retos que nos enseñó planear el municipio en tiempos de pandemia. César, si tú tuvieras que hacer hoy el proceso de empalme con el nuevo secretario de planeación del próximo periodo, no creas que te vamos a cambiar hoy, ¿qué le dirías que tuviera en cuenta como para que no le ocurriera lo mismo que tú viviste? Porque esto sí que nos cogió de sorpresa a todos. Pues principalmente lo que le diría a un futuro secretario que estuviese acá es que tenga disposición, que tenga servicio y tenga compromiso con nuestras comunidades. Personalmente, hace 8 días salí de mi cuarentena porque me vi inmerso en el tema y afectado por el COVID. Nuestra administración se ha visto bastante afectada por estos temas, pero el compromiso que seguimos teniendo con nuestras comunidades, pues nos hace que cada día seamos más positivos. Un futuro secretario, ¿qué hay que decirle? Digo, trabajo, articulación, se debe como servidor público a sus comunidades. O sea, no enfrascarse detrás del escritorio. El escritorio simplemente para nosotros como planeación es lo que nos permite colocar el cuaderno. Pero la planeación se hace con las comunidades, trabajando con sus necesidades y muchas cosas más que se requieren. Y ante todo, mire, los medios de comunicación a nosotros nos están dejando lecciones extremadamente positivas, ¿cierto? Esas reuniones que tenemos que hacer, desplazarnos de 1, 2, 3 horas, donde perdemos un día, pues en este momento tenemos la reunión, 1 hora o 2 horas. Bueno, en algunos casos, estas reuniones han sido bastante complejas. Nosotros somos un municipio PEDER, ¿sí? Entonces tenemos 5, 6 o 7 reuniones en un solo día y es agotador, pero de igual, cuando estamos sentados en estos cargos, en estas sillas, pues nos debemos a nuestras comunidades. Eso es lo importante, la disposición, la flexibilidad, tener la estrategia en la cabeza y todo eso que nos fortalece como seres humanos es extremadamente importante. Y fíjense cómo esas reflexiones que ustedes están presentando son maravillosas y muy pertinentes. Ustedes lo han mencionado, la necesidad de darle prioridad a la vida. Cuando desde Colombia Líder le decíamos a los alcaldes, todo lo que se hace es por salvar la vida. Eso sonaba como tan filosófico, tan bonito,
Y creo que tuvieron la oportunidad todos los mandatarios de darse cuenta que todo lo que se hace en el sector público tiene un fin, la vida, mejorar, salvar la vida, que esa calidad de vida de cada uno de sus habitantes sea mejor, que puedan disfrutar el terruño. Y sin duda, esa vocación de servicio que tenemos que estar todos los que alguna vez hemos pasado por el sector público. Yo no me imagino un secretario, un alcalde, un gobernante que no tenga esa disposición de servir. Inclusive, César, como tú lo has mencionado, a veces a costa de la vida, porque hemos visto muchos funcionarios, muchos alcaldes, muchos gobernadores que les ha tocado vivir los efectos del COVID por estar en los espacios públicos, por salir a entregar las ayudas, pero es darlo todo porque tengamos un mejor resultado. Eduardo, ¿y cuál fue tu lección como secretario de Planeación en estos primeros 9 meses? Karen, la lección fue que esto nos debió haber humanizado aún más. Lo que decía el colega Carlos Augusto, efectivamente, uno no servía, o sea, priorizamos las necesidades básicas como alimentos, como el sustento diario, ¿sí? Hacer más humanos el servicio, hacer más humano la atención. No se pensaba en el parque, no se pensaba pronto en la capacitación como tal, con fines, digamos, formativos, sino resolver la necesidad básica. Nosotros, digamos, las entregas de ayudas humanitarias, la hicimos casa a casa. Nosotros salimos también con todos los contratistas, con todos los voluntarios de defensa civil, a decirle a todos, mira, aquí está la administración presente, vamos a salir adelante, quedémonos en casa por preservar la vida, pero aquí está nuestro aporte, aquí está recogimos entre nosotros de nuestro salario, donamos parte de nuestro salario para poder solventar y tener muchas entregas más regulares en el mes, porque sabíamos que con lo que daba solamente gobernación y lo que uno podía hacer porque el tema de contratación era también muy delicado, no alcanzaba para poder, porque la gente, o sea, las personas necesitaban comer. Otra cosa que aprendí cuando me tocaba hacer mi mercado para mi casa, y le decía a mi esposa, este tiempo es para satisfacer la necesidad básica de comer. Y si nos toca comer solamente papas, estamos satisfaciendo una necesidad básica, estamos comiendo, por lo menos estamos digiriendo algo, ¿cierto? Probando algo. Así que ya los aderezos, lo que uno a veces, los gusticos que uno se daba, o sea, no, porque a mí, yo pensaba, o sea, yo estoy comiendo algo riquísimo, con todos esos parapetos que uno le pone para que sea bonito, y mi pueblo de pronto nada más está comiendo la pasta solamente en agua, con sal, ¿sí? O quizás a veces no. O sea, eso nos llevó a humanizarnos, a también a ser conscientes de que debemos hacer también hasta como cuando uno ayuna, hacer un ayuno también en pro de las familias que no tienen empleo, que no tienen ingresos. Entonces, eso realmente fue una lección de que realmente lo importante es satisfacer la necesidad básica, más que voy a comer. Nos pasó, porque a veces tenemos situaciones donde muchas personas, no, pero ¿cómo así? Que nada más arroz. Y una vez le dije a una señora, ¿sabe, señora? Usted dirá que quizás yo comeré manjares, pero este mes yo quise realmente enseñar a mis hijos a que todos estamos en un proceso de adaptación y que debemos que convivir con esto. Y que lo importante no es si como carne o como pollo o como guisado o como la salsa, sino que pueda comer algo. Y sabe una cosa, si usted se come las papitas cocidas, como yo lo he hecho y lo hice con mis 2 hijos mayores, le dije, esto le da energía al cuerpo. Quizás no es lo que uno desearía comer, pero esto le da energía. Y si como todos los días papas solamente cocidas o pasta en agua nada más, estoy seguro que podré pasar esta pandemia. A que salí a buscar el pollo, la carne, rebuscar, porque quiero comer carne y pollo, y resulta que puedo enfermarme y fallecer. ¿Y te contagiabas? Así es.
Total. Eduardo, y fíjate que con eso que tú has mencionado, pensaba en el rol de ustedes como secretarios, porque después de haber escuchado todos estos meses a los alcaldes, a los gobernadores, ellos han mencionado como una de las lecciones el priorizar la inversión, porque uno también tiende a pensar mucho en el tema de infraestructura. Uno siempre quería la mejor alcaldía, el mejor espacio, y hemos aprendido que a veces esa infraestructura puede ser más sencilla, pero que habían otros procesos, como por ejemplo el de cultura ciudadana, el de la corresponsabilidad del ciudadano, hacer más campañas, porque de nada servía estar allá en Mosquera o estar allá en Usiacurí o en Saravena y en Chinacota diciéndole a la gente quédate en casa y que el ciudadano te dijera, ¿y por qué me tengo que quedar en casa? Yo quiero estar afuera. Y tú allá, César, diciéndole, oye, hermano, pero mire, yo me contagié ayer entregándole la ayuda, ¿por qué usted que puede no se queda en casa? Esos ejercicios hoy de cultura ciudadana, de autocuidado, de corresponsabilidad del ciudadano, hoy también se vuelven importantes. Ahora quiero invitarlos a que me cuenten en esta última ronda de preguntas, después de lo vivido, después de ustedes estar ahí haciendo formulación de plan de desarrollo, hoy cuando ya empiezan a organizar el presupuesto para el próximo año, ¿qué no volverían a hacer en lo público? ¿Qué definitivamente después de que esto han vivido dijeron, yo no lo vuelvo a hacer? Espero que no sea, yo no vuelvo a lo público. ¿Qué no harían? Y voy a empezar entonces por César. César, ¿qué no harías? Pues mire, ¿qué no haría? La verdad es que digo, es bastante complejo decir qué no haría porque, dijo, le ofrecí mi salud y mi vida al tema de los procesos que hemos hecho con nuestras comunidades. Decir qué no haría. Dijo, de pronto, tener más responsabilidad. El día que me quité el tapabocas me contagié. Eso no haría. Dijo, ahora en adelante, dijo, la verdad es que cargo el tapabocas. Dijo, ¿cómo? Dijo, es algo extremadamente esencial. Creo que es lo único que no haría. Del resto, pues, seguir con el compromiso que nos ha caracterizado, una administración humilde, una administración trabajadora, donde el mismo señor alcalde ha estado repartiendo ayudas. Hemos gestionado más de 20.000 mercados para nuestra comunidad. Hemos gestionado víveres, hemos gestionado carne, hemos gestionado leche, hemos gestionado de todo un poquito para llegar a nuestras comunidades más vulnerables que lo requieren acá en nuestro municipio. Joagen, ¿qué no harías? Bueno, es una pregunta muy difícil, como dijo César, porque realmente uno siempre se pregunta qué es lo que haría, qué no haría. He estado pensando pues, cuando lo señalaste, y sí, creo que lo que no haría es esa vulnerabilidad que tuvimos en algún momento por tratar de llegar a la gente. Lo que pasa es que hoy reconocemos esas necesidades y también nuestro compañero Eduardo dijo algo muy interesante y es cómo pensamos en esas necesidades básicas de nuestros ciudadanos, ¿sí? Nosotros recorrimos también todo el municipio, recorrimos sus veredas, recorrimos sus 2 cascos urbanos y básicamente sí estuvimos en riesgo en un inicio. Eso sí lo haría porque pues obviamente hemos tenido muchos casos cercanos de contagios, pero sería más la protección personal y obviamente que tiene un efecto en sus familias, en nuestras familias. Pero eso sería lo que trataría de fortalecer, más los mecanismos de los protocolos para poder seguir avanzando. Eso también nos dejó una gran lección en ese aspecto. Y también en un tema de cómo llegar a los ciudadanos, cómo es ese nuevo proceso de la gobernabilidad de las entidades. Pensaría que deberíamos haber salido más, pensaría yo, aunque lo hicimos, pensaría que nunca es suficiente. Entonces, sí, miren, escuchándolo a ustedes, por ejemplo, si yo fuera funcionaria pública o me dieran la oportunidad de ser funcionaria pública, ¿qué no haría? Creer que las decisiones deben ser iguales para todos. A veces esto nos ha enseñado que, inclusive, y ustedes lo mencionaban, en el pueblo las medidas no pueden ser para todos iguales. A veces uno escucha el programa nacional y dice, eso lo copio, lo cojo igualito.
Y resulta que el ser humano es tan distinto que uno tendría que, desde la planeación, tener en cuenta más ese elemento de esa diferenciación en nuestros territorios de las medidas. Fíjense que hoy hemos hablado en Colombia de cuarentenas sectorizadas por localidades, por barrios, por veredas, ¿sí? Eso es algo que antes uno decía, esta medida es para toda Colombia, para todos los municipios. ¿Qué no haría yo? Tomar decisiones solas. Porque otra cosa que yo he visto que le ha dejado de enseñanza a los alcaldes es que han tenido que tomar las medidas en común acuerdo. Entonces, por ejemplo, Mosquera no puede poner un pico y placa sin tener en cuenta el de al lado, porque entonces estos municipios que son conurbados tienen un impacto y hay que tomar las medidas. Yo creo que esa es otra lección. Y fíjense que, ¿por qué les mencionaba esto? Porque en los procesos de formación de Colombia Líder, una de las lecciones que les dábamos cuando sus alcaldes eran candidatos era: revisen los planes de desarrollo de los municipios vecinos, porque a veces uno toma la decisión y no se da cuenta del impacto que tiene en Funza o en Madrid, en el caso de nuestro querido secretario de Mosquera, y así sucesivamente. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, yo no haría. Carlos, ¿qué no harías tú? Empiezo por el final, como usted lo acaba de mencionar. Sin embargo, nosotros siendo Norte de Santander un territorio relativamente pequeño en extensión, las dos ciudades capitales principales, que son Cúcuta y Pamplona, nosotros estamos en la mitad. Cúcuta está solo a 40 minutos, que es una ciudad caliente, de clima templado, y Pamplona, que es una ciudad fría, está solo a 90 minutos, 80 minutos de distancia. Nosotros estamos en la mitad. Sin embargo, y en diferencia a lo que usted acaba de plantear, nosotros sí tuvimos que tomar unas medidas especiales por lo atractivo del territorio y porque pues finalmente el clima, el agua, lo limpio del aire hacía que todo el mundo quisiese venir a Chinacota, y nosotros teníamos que decirle: ustedes tienen unas medidas allá, pero a nosotros nos toca ser atípicos y pensarlo de una manera diferente para resguardar primero los nuestros. Le agradecemos, son parte del motor de la economía del turismo. Nosotros tenemos registrados cerca de 4.000 cabañas, que son fincas de recreo, que son propiedad de familias del norte de Santander, pero tenemos que decirle: yo sé que usted es propietario, pero no lo puedo dejar entrar. Discúlpeme, entiéndame, pero necesito proteger los míos. Mi población, la mayoría, cuando salió la primera medida de adultos mayores de 60 años, luego lo suben 10 años, dice adultos mayores de 70 años. Tenemos un grueso componente en nuestro territorio de personas en ese rango de edad, en esos rangos etarios, y yo debía pensar en ellos antes de. Entonces nos pusieron en la balanza, en las circunstancias difíciles, la vida, la economía, se complementan, cuál de los dos es más importante. La vida hay que guardarla, pero sin la economía lo otro no se mueve. Cuando vivimos del turismo hay muchas actividades que son conexas a ellas, que son informales o no, y eso genera una dinámica económica, y yo tengo que entrar a congelar algunas actividades, digo yo como representante de un gabinete, de un equipo de gobierno, para proteger esa misma vida que les estoy diciendo hace un rato. Entonces, ¿qué no haría? Que es la pregunta. Lo que no me gustó de esta pandemia, el trabajo en casa. Es complicadísimo. Nosotros somos un gabinete de 5 secretarios y un alcalde, más 50 contratistas que tenemos para manejar, como decía anteriormente, 17.000 habitantes normalmente, más 22.000 que nos puede llegar un fin de semana. Entonces tenemos 40.000 personas que administrar con toda la dinámica ciudadana que eso genera, y eso nos propone a nosotros un reto complicado. Si seamos turistas en la era digital, no somos nativos, pero somos turistas, aprendimos de ello. Sin embargo, es complejo porque muchos de los elementos todavía se manejan de forma tradicional dentro de la administración. Todavía el correo electrónico para nosotros es una herramienta, mientras Europa tiene una tendencia diferente de desaparición de ese uso. Para nosotros es la evidencia, y para nosotros en lo público, sin la evidencia, pues no tenemos cómo argumentar y a veces cómo soportar o defender procesos. Lo segundo, muchos de los elementos dependemos de la impresión, dependemos del escáner, dependemos de esos elementos que de pronto no los tenemos todos en casa, y eso dificulta. Mi municipio tiene no al 100% la cobertura de conectividad. Cuando, por ejemplo, se baja la neblina y se pone en un delicioso clima de 17, 16, 15 grados centígrados, inmediatamente los servicios fallan. Eso dificulta el trabajo en casa. Entonces, no nos gustó en el mayor momento de la curva de la pandemia, donde hubieron un número de contagios que nos preocupó. Todas las personas debimos volver a casa y fue bastante complejo trabajar de casa. Y la segunda cosa que no haría, para cerrar mi intervención de otro minuto largo, de otro minuto atípico, no volver a tener temor, es que
como decía hace un momento y mencionaba las asustadorías, de verdad que es desgastante que cada vez que usted hace un ejercicio de contratación, tener que rendir un informe 10, 20, 30, 40 veces a todos los entes preguntando por lo mismo, y sentimos que a veces los entes de control también generan una desconexión, cada uno quiere buscar de pronto fallas, mala praxis, etcétera, y eso complica la gestión de los administradores públicos cuando se tiene la mejor intención de atender una circunstancia tan atípica y tan difícil, pero que finalmente la normatividad y lo difícil que son los procesos de contratación pública hacen que muchas cosas no lleguen a tiempo, lleguen tarde o no se puedan hacer, sencillamente porque quien tiene la oportunidad de vender a un precio de mercado adecuado, pues no cumple con unos mínimos ya establecidos en las leyes colombianas de contratación, complican los procesos, encarecen los procesos, y eso a nosotros como funcionarios, pues a veces el temor se apodera de que si hago esto o me sancionan. Nosotros tenemos en juego 3 cosas: 1, el prestigio; 2, la tarjeta profesional; 3, el patrimonio personal; y a veces como cuarto, la libertad, porque a eso nos enfrentamos cuando hacemos gestión pública. Entonces acompañamos al señor alcalde, sabemos que él es el responsable jurídicamente, pero nosotros somos corresponsables al ayudar a él y participar en la toma de decisiones. Entonces definitivamente, a pesar de esas variables y muy entendido de lo que puede ocurrir cuando nosotros solo somos parte de un proceso de funcionabilidad de un territorio, es reducir los mínimos de temor que se presentaron en estos tiempos de pandemia. Y termino con Eduardo. Eduardo, ¿qué no harías? Bueno, Karen, compañeros, yo pienso que todo esto fue un reto para nosotros, un reto de decisiones, un reto en ejecución, mejor dicho, nos retó en todas las dimensiones, ¿sí? Y hubo un momento en que cuando estábamos en casos, digamos, cero, nosotros duramos hasta el 22 de mayo con casos ceros, actualmente suspendimos las actividades turísticas, sabemos que somos un destino turístico, el primero certificado en turismo sostenible del departamento del Atlántico, y esto pues sí, tuvimos que cancelar las actividades turísticas, porque igual se cancelaron a nivel nacional, en el mundial, ¿ya? El tema pensando pues que los turistas podían traer el virus, ¿sí? Y cuando recibí la primera llamada de la directora del museo, de la Casa Museo Julio Flores, me dice: Eduardo, ¿ustedes qué medidas están tomando? Porque resulta que aquí vinieron unos turistas el domingo, eso fue más o menos empezando la cuarentena, o sea, la gente dejó de venir como 2 semanas después, pero las 2 semanas después de cada cuarentena la gente seguía viniendo a Curí, ¿ya? Y en ese momento revisábamos el tema, o sea, al principio uno entra en un momento de negación, o sea, no, esto no es tan grave, bueno, esto pronto no llega acá, ¿sí? Entonces esos momentos de negación no los debemos tener, sobre todo cuando uno maneja la comunidad, maneja la gente, cuando en las manos de uno está esa decisión, y estoy de acuerdo con Carlos Augusto, de decir, pongo en balanza, no, yo prefiero la vida, yo sé que la economía depende, pero la economía es inmediatista, ¿cierto? Es decir, si hay plata, llega platica, tú comes y sigues viviendo, pero si resulta que no hay plata, pero antepones la búsqueda de plata y te contagias, el coronavirus te lleva de una. Entonces, por lo menos, si no hay economía, para morirse uno durará su tiempecito, ¿no? Pero con el coronavirus no perdona, probablemente se extingue la vida lo más pronto. Yo creo que esa negación sería la que no volvería a tener. Es decir, a la primera alarma debemos inmediatamente estar atentos. Eso no quiere decir que hayamos sido negligentes en las acciones, porque sí hubo temas de control, pero fue como una negación generalizada. O sea, se expidió, se adoptó el decreto, y la gente seguía, tapamos una entrada y se metían por otras entradas, entonces tuvimos que, o sea, fue un tema de quizás de reactivo más que preventivo, pero sería lo que no volvería a hacer, o sea, negarme a una realidad que realmente se ha costado mucho al mundo entero, ¿sí? Eso haría, no tener negación a un proceso cualquiera que sea, de un actuar. Bueno, a mí me encantó que ninguno dijo no vuelvo a lo público. Eso me parece maravilloso, porque los que estamos metidos en este mundo nos encanta ayudar, nos encanta ponernos al servicio de
construir comunidad, de construir territorios innovadores, sostenibles, equitativos. Y creo que la vida les dio una oportunidad a ustedes, a los que han estado en lo público, de salvar vidas, porque se ha necesitado de verdad un esfuerzo sobrehumano de las administraciones locales para sacar esto adelante, manejar la comunidad. Uno ha visto los resultados. Por eso quisiera que usted, a través suyo, enviarles un saludo muy fraterno, muy especial, como siempre, a sus alcaldes, a su equipo de gobierno, al resto de sus compañeros con los que ustedes están en administración y, por supuesto, a cada uno de los habitantes de sus municipios. Muchísimas gracias, querido Carlos Augusto, a Joagen, a Eduardo José y a César. Gracias por acompañarnos en este primer ejercicio de la Voz de las Regiones con funcionarios públicos. Hoy, no con alcaldes ni gobernadores, sino con los secretarios de planeación de 4 de los municipios de nuestro programa de fortalecimiento técnico, participación para la gobernabilidad, que tiene Colombia Líder de la mano de la Fundación Konrad Adenauer. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes un saludo fraterno, como siempre, de Colombia Líder. Vicky, vuelvo contigo ya para culminar esta sesión de la Voz de las Regiones. Gracias a nuestros invitados de distintos departamentos del país que nos acompañaron hoy en La Voz de las Regiones, a nuestra directora ejecutiva de Colombia Líder y, por supuesto, a nuestros internautas por estar siempre en sintonía de las redes sociales de Colombia Líder. Nos vemos en una próxima emisión.